tardes. Bienvenidos, como le he oído muchas veces decir al decano Luis Martín Mingarro, a la Casa de los Abogados y de las Abogadas. Y aprovecho para celebrar la presencia de dos decanos, Luis Martín Mingarro y Antonio Hernández Gil. Excelentísima señora ministra de Justicia, doña María Dolores Delgado, excelentísima señora doña María Eugenia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Cataluña, perdona que lo debería decir en catalán, pero no me atrevo. Excelentísimas autoridades, don Óscar Alzaga, presidente de los colegios de arquitectos y de médicos, decano del Ilustre Colegio de Abogados, del Ilustre Colegio de Procuradores, decana del Colegio de Registradores de Madrid, autoridades, a Pepe Palazuelo le he visto por algún sitio, don José Palazuelo, secretario general del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no sé si me olvido a alguien, pero bienvenidos todos a este acto que celebramos conjuntamente el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y me llena de enorme satisfacción, pues como decano de este colegio, ver la biblioteca llena en un día como el de hoy, donde dos colegios, con la presencia de la ministra de Justicia, hacemos un homenaje a la Constitución española. Y, en primer lugar, quiero agradecerle a Eugenia Gay el que esté aquí. Yo sé que para ella no es fácil. Sé que vive momentos convulsos en Cataluña y que esté hoy aquí aceptando la invitación del Colegio de Abogados de Madrid es una muestra que yo no sabía describir, pero es una muestra de generosidad, es una muestra de compañerismo y es una muestra de respeto hacia nuestro ordenamiento jurídico, que lo encabeza la Constitución española. Y, por tanto, quiero tener un agradecimiento especial a ella. Todos hemos querido y han querido estar en el colegio dándole un valor y un sentido a este acto. Abogacía y Constitución, 40 años de tutela judicial efectiva. Y creo que actos como estos son verdaderamente buenos, en primer lugar, porque me parece que sirven para visualizar el papel tan relevante que jugó la abogacía durante la transición y en la elaboración de la Constitución española. Luego me referiré a algunos actos que hizo el colegio, encabezado en aquel momento por el decano Pedrol y en el que el decano Luis Martí formaba parte de su Junta de Gobierno. Y, en segundo lugar, porque 40 años después me parece que es muy positivo trasladar a la opinión pública, a los ciudadanos, mensajes de estabilidad, de seguridad, de confianza en las instituciones que tenemos, en nuestras leyes, en los principales actores jurídicos. Todos le debemos mucho a la Constitución. Es la obra que culminó la transición y que posibilitó la transformación del anterior régimen franquista, de la dictadura, en un Estado social y democrático de derecho. Es la obra que ha ayudado al desarrollo político, económico e institucional de la España democrática. Es la obra que ha servido de paraguas al amparo de los principios y valores que deben regir para el buen funcionamiento de una sociedad. Es una conquista de todos y de todas, y es un aval sustantivo a un largo y difícil camino que tuvimos que hacer con dificultades y sufrimientos. Por eso me llena muchas veces de tristeza y, por qué no decirlo, de indignación, cuando se tiende a decir que no pasó nada hace 40 años. Los que tuvimos ocasión de vivirlo, aunque en temprana juventud,
vimos el enorme esfuerzo que hizo la sociedad española para que se pudiera pasar de la dictadura a la democracia. La Constitución es una herramienta de incalculable valor, siempre referencia entre los nada fáciles equilibrios, en ocasiones, entre la libertad y la igualdad, entre la preservación de derechos individuales y respeto por el interés y bien común, entre el reconocimiento de los derechos diferenciales y de los hechos diferenciales y la lealtad institucional al Estado. Con sus imperfecciones, que admitimos, con su necesidad en algunos aspectos de revisión o actualización, la historia de la Constitución ha sido una historia de éxito. El de la convivencia pacífica y democrática, el progreso en todos los órdenes. España no ha vivido una época de progreso nunca como bajo la vigencia de la Constitución. El de la consolidación del estado del bienestar, el del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Nunca podemos echar la vista atrás, nunca podemos perder de vista, echando la vista atrás, lo que quienes alumbraron la Carta Magna hicieron en términos de esfuerzo, de generosidad, de altura de miras, de sacrificio a sus propias ideas e intereses particulares. No solo los padres de la Constitución, de los que hoy quedan vivos 3, sino todos los que estaban en las Cortes Constituyentes. Veo a Óscar Alzaga, veo a Joaquín García Romanillos, veo a muchas personas que estuvieron en aquel momento haciendo que esto fuera posible. Oímos decir con frecuencia a algunos de nuestros políticos que la reforma de la Constitución es por muchas razones inaplazable. Incluso se han presentado proyectos de reforma que afectaban al título 8º, la regulación de las autonomías, de los que luego los partidos políticos se han desentendido, arrumbando esas tentativas en un cajón. También parece existir una especie de consenso tácito de no abrir el melón, porque la reforma se sabe dónde comienza, pero no se sabe dónde puede terminar. Han aparecido propuestas concretas y puntuales en los programas electorales. Constantemente se apela a la necesidad de reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial. Y ahí está la modificación del orden de sucesión a la corona, eliminando la preeminencia del varón sobre la mujer. Como es evidente, esos cambios importantes requieren de complicados mecanismos, disolución de las Cortes, referéndum, y hasta ahora nadie los ha querido abordar. Pero España ha afianzado progresivamente su democracia durante estas 4 décadas. Y por eso nuestro sistema está absolutamente consolidado. Pero hay vías de mejora, sin duda. Necesitamos de un sistema que dote al ciudadano de los mejores medios para elegir, controlar, sustituir y destituir a sus representantes y gobernantes, de forma que todas esas facultades aseguren que toda acción política va a ir encaminada hacia la protección del bien público y el interés general. Y la Constitución es la mejor base de ese sistema. Hemos de ver en ella un patrimonio de nuestra libertad, de nuestra convivencia y de nuestra concordia, porque no solo esa norma suprema que garantiza el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, sino también es el desarrollo pleno de nuestras libertades como personas. Y aún más, hemos de ser conscientes de lo que significa el orden constitucional, que no es sino solución de amparo, de ejercicio y de reconocimiento de las más nobles y necesarias expresiones de nuestra condición humana y ciudadana. Porque es un hecho que cuando el Estado debe intervenir para que no se arrollen derechos y no sufran las libertades, pero no lo hacen, la sociedad se resiente y en ocasiones se producen lesiones de difícil reparación. Es verdad que atravesamos tiempos en los que pareciera que las libertades se ganan o se pierden cada día y que esas libertades pueden sufrir restricciones a veces por leyes que pueden parecer injustas o por actos administrativos o incluso
por la imposición social de lo políticamente correcto. Lo cierto es que para mantener viva la llama de nuestro sistema necesitamos una verdadera representación de la sociedad civil en el Estado. No podemos seguir pretendiendo que sean las administraciones, que sea el Poder Judicial quien solucione nuestros problemas. La sociedad civil también tiene que participar de una manera muy profunda en el funcionamiento de nuestro país. Necesitamos reconvertir el legado clásico de la participación a esta era posmoderna que vivimos y que resulta insoslayable en muchos de sus rasgos. Necesitamos un Estado en el que el ciudadano participe cuando lo desee en las cuestiones que le afectan. Necesitamos un país en el que cada persona tenga la íntima y rotunda convicción de que su clase dirigente es clase diligente. Hoy, en este acto de homenaje a la abogacía y la Constitución, hemos introducido un subtítulo 40 años de tutela judicial efectiva. Y no es casual, porque queremos hacer referencia a lo trascendente de respetar una de las piedras angulares de nuestra democracia. Como ciudadanos hemos de ver como una conquista irrenunciable hace 40 años y hoy el derecho a acceder a los jueces y tribunales en defensa de los derechos e intereses legítimos. El derecho a tener oportunidad de alegar y probar las propias pretensiones en un proceso legal y en régimen de igualdad con la parte contraria sin sufrir indefensión. El derecho a obtener una respuesta razonada y fundada en derecho dentro de un plazo razonable. El derecho a ejercitar los recursos establecidos frente a las resoluciones que se consideren desfavorables. Y el derecho a obtener la ejecución del fallo judicial, ya que si no fuera así, las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. Hoy tengo el honor de ejercer como anfitrión, como decano de la abogacía madrileña, pero también lo hago como presidente de la Unión Interprofesional. Son varios los decanos de otros colegios que nos acompañan en esta celebración, como son el decano del Ilustre Colegio de Arquitectos y del Colegio de Médicos. Y por eso quiero destacar la importancia de los colegios profesionales en estos 40 años de Constitución. Han encarnado, institucionalizado, el compromiso de cada profesión para enriquecer el mundo científico o cultural o técnico o social en el que se proyectan. Se han preocupado y se preocupan por elevar incansablemente la calidad de las profesiones para dejar un legado mejor. Han acreditado y acreditan una vocación de servicio a la sociedad en un mensaje y un ejemplo constante. Los colegios aportamos un valor social y económico al país en el que vivimos, que es un factor de estabilidad y de prosperidad. Defendemos nuestros intereses gremiales, sin tregua y sin reservas, por supuesto, pero que somos o debemos ser instituciones abiertas, defensoras de los intereses de todos. Debemos seguir juntos en este camino. Y voy terminando. En todo este proceso que hoy conmemoramos de perfiles inéditos en la historia española, le correspondió un papel como espectador y a veces como protagonista, voluntario o no, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La aprobación de medidas de indulto referidas a los autores de delitos políticos no violentos realizados antes del decreto Ley Antiterrorista motivó por parte de la Junta de Gobierno una petición de aclaraciones y una interpretación lo más generosa y liberal posible. La prensa recogió incluso conversaciones entre el decano Pedrol y el cardenal Tarancón. Hubo además un grupo de abogados que se pronunció con mucha mayor dureza, exponiendo su enérgica disconformidad con el incompleto e inoperante decreto de amnistía en cuestión. Unos días después, ya en diciembre de 1975, la abogacía sufrió
el tremendo atentado de los asesinatos de Atocha. Pese a la oposición del ministro de Gobernación, Martín Villa, el Colegio de Abogados de Madrid decidió que la capilla ardiente se instalara en sus dependencias y el ministro se resistía, no quería. Y Pedrol le dijo al ministro, y cito literalmente: «Comprenderá usted que así como la Guardia Civil y la Policía Armada vela a sus muertos, los abogados queremos velar a los nuestros. Estamos ante un criminal ataque a unos abogados por el hecho de que estos cumpliesen sus deberes en la defensa ocupándose de un determinado sector social. No porque fueran comunistas, no porque fueran de ningún partido político. El papel que el Colegio de Abogados, en lo que podría ser denominado como etapa previa a la transición y en los albores de esta última, sería considerado como importante y necesitado de perduración durante la etapa constituyente. El nombramiento de Pedrol como senador de designación real fue un claro reconocimiento de la independencia y del prestigio de la abogacía española. Su intervención en la elaboración de la Constitución española fue particularmente relevante. En todo lo relativo a la preservación del Estado de Derecho, el artículo 9.3, el reconocimiento de los derechos y libertades, título primero, capítulo segundo, el derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24, el reconocimiento de los colegios profesionales, artículo 36, y la presencia de abogados en el Consejo General del Poder Judicial, artículo 122.3, aunque le colaron y otros juristas. Pero bueno, Pedrol peleó, me alegro por los procuradores, por supuesto, que así fuera también. En palabras del decano Luis Martín Mingarro, nuestro colegio supo percibir a tiempo los cambios sociales, asumió los nuevos tiempos, se puso al día por dentro y hacia afuera. En efecto, 40 años después, y como decano de los abogados y abogadas de Madrid, no puedo sino manifestar que este colegio luchará con todos sus medios para defender la defensa. Bajo toda circunstancia, en los casos más difíciles y en ocasiones, sin duda, en la difícil tarea de mostrar a la sociedad que el abogado no se identifica con los hechos que se imputan a su cliente y que cualquiera que sea la gravedad de una acusación, en nuestro sistema constitucional todas las personas tienen derecho a ser defendidas. Esta garantía inapelable es una de las grandezas de nuestra democracia. 40 años después de ser creada, trabajemos todos juntos para preservarla y protegerla. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora doña María Eugenia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Donde quieras. Bien, excelentísimo decano, querido José María, excelentísima ministra de Justicia, estimada Lola, también, que ahora pues poco a poco nos vamos acercando. Yo creo que es importante pues, que las relaciones con las instituciones sean cada vez más fuertes, sobre todo. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades que nos acompañan hoy, compañeros, compañeras, amigos y amigas todos. Sin duda, debo empezar agradeciendo muy sinceramente la invitación que me ha brindado pues, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid en hacer conjuntamente esta conmemoración de los 40 años de la Constitución española. Es, sin duda, como bien señalaba, un acto importante para nosotros, para la abogacía de Barcelona, para nuestro colegio y, sobre todo, pues, para las personas que defendemos la Constitución y que, como bien señalaba también el decano, para esos colegios que estamos realmente para dar el paso al frente defendiendo la Constitución. Celebrar un aniversario es una costumbre tan vieja como el género humano. No hay sociedad o cultura que no celebre de una manera u otra el devenir del paso del tiempo.
sobre las personas o sobre las cosas, como es hoy. Este tipo de conmemoraciones nos ayudan a darnos cuenta de cómo el paso del tiempo tiene una serie de efectos, ya sea porque produce cambios en el homenajeado o bien porque lo consolida, o como es el caso de la Constitución española, porque la hace más fuerte. Cuando estamos a punto de soplar las velas, nos damos cuenta de que hay una necesidad de comprobar hasta qué punto este devenir ha impresionado sobre la protagonista de la celebración, que esta semana es nuestra Constitución española. La Constitución española no solo es la norma suprema del Estado de Derecho, sino que también es nuestra definición, es quien nos describe a todos y cada uno de nosotros. Cuando alguien quiere conocer profundamente una sociedad o un pueblo, no hay más que acudir al texto sobre el cual se ha cimentado y se ha construido, en este caso, nuestra Constitución española. Hace 40 años que España votó la Constitución española, una Constitución basada en el consenso, el diálogo y el entendimiento. Y a los colegios de la abogacía nos toca celebrar de una manera muy especial, como estamos haciéndolo hoy y con mucho orgullo, precisamente los 40 años de tutela judicial efectiva, de derecho de defensa. Derecho de defensa promulgado en el artículo 24 de la Constitución española, tan y tan citado por todos nosotros en todo momento. En un Estado social y democrático de derecho, el derecho de defensa se configura como el pilar fundamental e imprescindible del sistema democrático. Realmente, el abogado deviene una pieza fundamental para dicho ejercicio. El derecho a la asistencia letrada es el derecho que tiene toda persona humana. Sobre el derecho de defensa y sobre la tutela judicial efectiva descansa el presente y el futuro de una sociedad democrática. Pero conviene no olvidar el pasado. Y hoy, después de la brillante exposición del decano, creo que es importante también que recordemos de dónde veníamos para poder afrontar dónde vamos y dónde queremos encarrilar realmente este futuro para nuestra Constitución. Para ello, es muy importante, y yo siempre parto de la base de la definición que daba del derecho Celso, que nos llegó a través de su pupilo Ulpiano. El derecho es el arte de las cosas buenas y justas. Ius est art bonis et aequi. Realmente, la historia de la humanidad está ligada precisamente a la elaboración y al perfeccionamiento de este arte en consolidar el ideal de justicia, justicia indefectiblemente vinculada a la dignidad humana. Haciendo un repaso de la evolución de este derecho, veíamos que los griegos, con su modelo clásico de pensamiento y a partir de su profundo arraigo de la filosofía, germinaron todas las tendencias estrechamente vinculadas al derecho. En la ciudad-estado de Atenas, los ciudadanos en ese momento defendían sus propias causas y tenían al orador, escritor, que de alguna manera les preparaba esa defensa. Pero con el aumento de los litigios, poco a poco, fue avanzando la figura y se convirtieron en auténticos defensores. Pero no fue hasta Roma, en el momento en el que aparece el imperio de la ley, en que aparece la figura del abogado como tal, el advocatus. Es importante que no olvidemos nunca el significado verdadero de la palabra abogado, el llamado. Somos las personas llamadas a defender cuando un ciudadano está en auxilio. Por lo tanto, nos toca realmente dar el apoyo y dar este apoyo que es importantísimo. El derecho romano fue la fuente de todas las fuentes del derecho. Realmente la figura del defensor civitatis diviene imprescindible para toda la persona humana. Yo aquí siempre hago un pequeño inciso en que conviene no olvidar también lo que decíamos de dónde venimos. Destacó una mujer abogada que en ese momento los romanos permitieron a las mujeres ejercer la abogacía, y destacó Calpurnia, que fue una mujer muy viva con un lenguaje muy directo y vehemente, pero que fue el terror de los jueces, pero quizás incluso de compañeros contrarios, letrados. Y se decidió aprobar una ley que prohibiera a las mujeres ejercer la abogacía. Tuvimos que esperar 20 siglos para poder realmente, una vez en 1910, acceder a las universidades, acceder a la abogacía, siendo esta casa precisamente acogedora de la primera mujer colegiada en 1923. Por lo tanto, vamos avanzando poco a poco en la historia, pero que conviene también ver de dónde venían las mujeres.
A mí, sin duda, la etapa que más me fascinó por esto en cuanto al ideal de justicia fue el humanismo. El humanismo se gestó la idea de la justicia como una de las banderas más bellas que la persona puede asumir, persiguiendo ideales a veces inalcanzables y utopías que buscaban la perfección en las relaciones interpersonales. Y el concepto y evolución de los derechos humanos se fue fraguando y consolidándose en los siglos XVII y XVIII con precisamente las primeras revoluciones liberales. Así tuvimos la primera Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 con la independencia de los Estados Unidos o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 tras la Revolución Francesa. También aquí nuevamente las mujeres no habíamos podido todavía poner nuestras primeras reivindicaciones. Olympe de Gouges fue lamentablemente guillotinada un 3 de noviembre hace precisamente 225 años por defender los derechos de las mujeres. Todavía estábamos solo en el panorama de los derechos de los hombres. Pero sí que es cierto que la Revolución Francesa sentó unos valores fundamentales que permitieron construir la Europa moderna bajo los principios de igualdad, libertad y fraternidad. En ese momento coincidieron tres grandes personajes que fueron los que poco a poco dieron pie a lo que ha sido la concepción moderna del derecho. Por un lado, apareció Voltaire, que dijo de nuestra profesión que era la más bella del mundo. Luego estuvo Rousseau, que formuló la teoría del contrato social. Y sobre todo, y el más importante, que tuvo cabida luego ya toda la concepción que él introdujo de la teoría de la separación de poderes, Montesquieu, que realmente fue base fundamental e imprescindible de nuestra Constitución española. El poder y las decisiones no debían concentrarse, pero los distintos órganos de poder se controlarían los unos a los otros, todo articulado en un sistema de equilibrio y contrapesos. Era, sin duda, el fundamento de la fortaleza democrática. Nuestro papel, el de la abogacía, precisamente en torno a la separación de poderes, nos daba una posición privilegiada para atender las peticiones de la sociedad y articularlas, ya sea mediante la participación en la construcción legislativa, como haciendo posible la tutela judicial efectiva que hoy celebramos sus 40 años. Sin duda, debemos también reflexionar y hacer realmente un replanteamiento de lo que ha supuesto con el transcurso de los años la separación de poderes, esta inercia, esta tendencia de los poderes políticos de judicializar o de quizás trasladar aquellos asuntos que no ha sido capaz de resolver con el consenso y la concordia que sí hubo en el momento de formular la Constitución española, está quizás judicializando temas que deberían ser capaces ellos mismos de resolver y que quizás pues, valdría la pena valorar. El ejemplo más claro de la positivización de los derechos en el siglo XX lo encontramos después de las grandes revoluciones que se aprueban con las constituciones, recogiendo toda la evolución concentrada y consolidando algo importantísimo como fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948. La Constitución española, en su artículo 24, como decíamos, otorga el derecho y que debe garantizarse a una sociedad democrática, participativa e igualitaria. El acceso real, amplio y libre de discriminación a la justicia para que todos los ciudadanos puedan reclamar sus derechos y corresponde a los colegios de la abogacía defender el derecho de defensa. Si hay algo que justifique la historia de nuestras corporaciones, más allá del transcurso del tiempo a través de los años, es precisamente el compromiso y la sensibilidad en el mundo de la justicia y del derecho, del que somos sus garantes. Lejos del poder, en ocasiones enfrentados al poder, reclamamos para nuestros clientes, que son los ciudadanos, el respeto para sus derechos, pero también el respeto para la convivencia, la tolerancia y la democracia. Como decía Puig-Brutau, la lucha por el derecho es la lucha por el triunfo de la razón. Y la razón de ser de los abogados no es otra que la lucha por los derechos y libertades de las personas. Los abogados tenemos algo muy importante, que es la libertad de la palabra, nuestra voz, que siempre perdura. Tenemos la fuerza de la elocuencia, el saber convencer, el saber expresar nuestras opiniones y defender nuestras causas. Y sobre todo, la razón para exigirla. Ahora bien, la abogacía, esta bella y noble profesión liberal, permanecerá independiente siempre que los poderes públicos sean conscientes de la importancia
que representa en el mundo moderno el derecho de defensa. El derecho de defensa y la tutela judicial efectiva es, sin duda, pilar fundamental. Sin abogacía, hoy pues toca reflexionar sobre el papel que todos nosotros ejercemos en la sociedad, el papel tan importante y tan crucial que nos otorgó la Constitución española. Este papel que hoy celebramos, que tenemos hace 40 años, pues es importante para nosotros administrar la justicia. Y decía el Warren que es el espíritu y no la forma de la ley la que sobre todo mantiene viva la justicia. Y nosotros, la abogacía, en el día a día de nuestro ejercicio, mantenemos viva y real la justicia, basada, sobre todo, y actuando ante los órganos judiciales, con probidad, con lealtad y con veracidad en el fondo de nuestras manifestaciones y de nuestras declaraciones, principios estos importantísimos. Hoy celebramos 40 años de Constitución española, celebramos 40 años de democracia, celebramos 40 años de igualdad, celebramos 40 años de libertad. Y dejadme que termine una frase de Ángel Osorio, que precisamente antes pues, con el decano y con la ministra estábamos observando su cuadro que luce en una de las paredes, ¿no? Y que fue un gran jurista, también pues, decano de esta casa, y que sin duda hace una descripción magnífica que a mí me encanta sobre el papel que todos y cada uno de nosotros ha de desempeñar en la sociedad. Tener razón para expresarla, de acuerdo con el derecho, para obtener justicia, ver a los tres valores, razón, derecho y justicia, caminando juntos por un camino único, de manera que quien tenga razón la vea reconocida por el derecho y amparada por la justicia. Solo así construiremos una sociedad más libre e igualitaria. Muchas gracias. Pues ahora le voy a dar la palabra a don Óscar Alzaga, que no necesita presentación, es uno de los juristas más insignes de este país y que además jugó un papel fundamental en la etapa constituyente. Y yo creo que es un representante excepcional de aquel momento y de lo que se hizo y de lo que hoy todos disfrutamos. Óscar, cuando quieras. Excelentísima señora ministra, queridísimos decanos, yo quiero felicitar a nuestro decano, José María Alonso, es un excelente decano, por esta iniciativa. Quiero felicitar a la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, Eugenia Gay, por haber venido y haber tenido una intervención verdaderamente vibrante, en la cual hemos conectado todos de corazón, como hacía mucho tiempo que yo, al menos en el colegio, no me consideraba tan integrado en las palabras en que estaba oyendo. Queridísima Eugenia, un 10 sobre 10, sin duda ninguna, por parte de este profesor que ya está jubilado, pero que le sale la deformación de dar matrículas de honor cuando la ocasión se tercia. Escuchando las intervenciones anteriores, yo traía escritas unas cosas a máquina y tal, y he dicho, eso no vale para nada. Has escrito unas cosas como catedrático de Derecho Constitucional y aquí hay que hablar como abogado. Se te ha olvidado que eres ante todo un abogado y vas a hablar a buenos abogados. Y aquí estamos, y he oído a José María unas referencias verdaderamente certeras en este minuto a el impulso, el empuje que en su momento el viento largo de la abogacía en los años difíciles de la dictadura hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho, hacia la Constitución. Y desafortunadamente
de ese gran esfuerzo ordenado, lógico, metódico y eficiente, no se suele hablar como se merece. Y me parece muy justo lo que ha hecho. Y entonces me he olvidado de lo que traía escrito y he anotado aquí unas cosas al hilo de las palabras que certeramente José María ha expuesto. Yo recuerdo, siendo estudiante de la Facultad de Derecho, el eco que nos llegaba de que Félix Pons, no el que fue presidente del Congreso de los Diputados, sino su padre, con una serie de juristas excelsos, habían ganado unas elecciones en el Colegio de Abogados de las Islas Baleares. Eran todos juristas, abogados de prestigio, preocupados por la vulneración de derechos y libertades sistemática que se sufría durante la dictadura, e hicieron una candidatura de personas sensibles en la materia y ganaron las elecciones. Y en 1962, en Barcelona, Frederic Roda Ventura ganó con una lista en la que estaba de secretario Felipe Lagarriga, al que yo traté posteriormente, que estuvo en el Congreso de Múnich, como estuvo en el Congreso de Múnich también Félix Pons. Y Frederic Roda Ventura falleció de una forma que se puede recordar. Falleció a la salida de unas gestiones con el juez de guardia de pedir e insistir que se pusiera en libertad a unos colegas, a unas personas de prestigio, juristas, muchos de ellos, algunos no, de Barcelona, que habían sido detenidos, no eran puestos a disposición de la justicia y seguían allí detenidos. Y salió de tal manera que cuando iba a coger el coche le dio un infarto y falleció. Falleció en accidente de trabajo. Un jurista que había fallecido en la brecha, luchando por esa defensa que se ha mencionado en los dos decanos que me han precedido brillantemente en el uso de la palabra, de la defensa ordenada de los derechos y libertades inherentes a la dignidad de la persona, que es la ratio de la abogacía. Y la defensa, por supuesto, también de los legítimos intereses de esas personas. Pues yo quiero decir que cuando acabé la carrera me incorporé a esa sensibilidad y me colegié a la par que era profesor ayudante de mi asignatura en la facultad. Y una serie de aquellos jóvenes nos planteamos la cuestión: tenemos que sumar a esto a Zutano, a Mengano, pero vamos a ser muchos, entonces vamos a ser más de 20, pero eso es una reunión ilegal, si somos más de 20 sin autorización, no nos la van a dar. Y Gregorio Peces Barba dijo: ¿por qué no le planteamos al decano que el grupo de abogados jóvenes se reúna en el colegio? Entonces el colegio estaba en la planta superior del Tribunal Supremo, como recordamos todos los vejetes. Y fuimos 3 o 4 a ver al decano, que era una persona que no tenía una trayectoria de oposición a la democracia, pero que era un abogado de la cabeza a los pies y que creía en el ordenamiento jurídico al servicio de los valores que dan razón, dan sentido a la ley. Y nos dijo: claro que os podéis reunir aquí siempre que queráis. Yo lo voy a hablar con la Junta, daré instrucciones y os podéis reunir. Y ese grupo de abogados jóvenes, que llegó un momento en que se hicieron reuniones de 700 personas, ese grupo, pues no me voy a poner a hablar de ese grupo porque no tengo esto preparado, tomo unas notas aquí desordenadamente, pero tiene mucho que ver con que al final desembocamos en la convocatoria del Congreso de León en 1970. Tiene mucho que ver con un esfuerzo convergente de abogados de todos los colegios de España pidiendo
sistemáticamente seguir el modelo que ofrecían las democracias de Europa occidental en su concepción de lo que era un verdadero Estado de Derecho, donde la abogacía desempeñaba sus funciones en términos de seguridad jurídica, con independencia del Poder Judicial y con las restantes garantías que suponen la arquitectura del verdadero Estado de Derecho. Se ha mencionado a Antonio Pedrol Ríos, excelente decano. Se ha mencionado, entre otras cosas, porque fue constituyente, estuvo en el Senado y consiguió lo que no tiene ninguna constitución de Europa, que es que los colegios profesionales están constitucionalizados. Lo que no conseguía Antonio Pedrol es que era inconseguible. Esto, que es bastante discutible desde la óptica del derecho constitucional, Antonio Pedrol lo sacó por unanimidad en el Senado, Bueno, pues en la época de Antonio Pedrol yo recuerdo, y voy terminando, el caso de Jaime Miralles. Jaime Miralles, abogado magnífico, monárquico, juanista, conservador, pero abogado de la cabeza a los pies, que creía en los valores del Estado de Derecho, le encarga a una viuda que aclare que han detenido a su marido y no se sabe lo que ha pasado seguidamente, pero el hecho es que ha muerto, estando detenido. Se pone en marcha Jaime Miralles con las fuerzas que tiene, se le lleva a la jurisdicción militar con una acusación muy grave, pidiéndole una serie de años por lo que está haciendo, y Antonio Pedrol moviliza a la Junta del Colegio, dice que ellos se ofrecen a defender a Jaime Miralles. Jaime dice: Antonio, yo me voy a defender a mí mismo, que yo sé lo que ha pasado. Y Antonio le dice: Jaime, la Junta del Colegio entera estará en la primera fila en tu juicio. Bueno, la reacción de la abogacía en aquel momento fue de tales características, la repercusión en la abogacía europea, en la abogacía norteamericana, en la abogacía occidental y en las agrupaciones de juristas, que el tribunal militar dictó la única sentencia que podía dictar, la absolución, porque los militares en ocasiones eran más razonables que los políticos que habían puesto en marcha determinadas decisiones. Esto fue unos ejemplos de lo que el Colegio de Abogados supuso en el viento largo e imparable hacia el camino que conducía al Estado de Derecho. Yo querría terminar conectando con lo que ha dicho el decano, diciendo que la abogacía tiene una visión diferente de la Constitución de los que tenemos los catedráticos de Derecho Constitucional y del ordenamiento jurídico. Tiene una visión dinámica. El abogado no tiene una visión profesoral, tiene una visión conectada entre la teoría del derecho y la realidad y la aplicación de las normas. Esa visión dinámica, que es más rica que la mera visión profesoral, se puede aplicar también a la Constitución. Yo creo que la visión dinámica permite comprender que todo el ordenamiento jurídico ha de adaptarse a los cambios, que la continuidad jurídica del Estado supone la continuidad jurídica del ordenamiento mediante su reforma y mejora permanente y su actualización. Y consiguientemente, cuando mencionaba el decano algunas cosas pendientes, como las dificultades para la reforma, comisiones que se han reunido, el que la supresión de la prevalencia del varón en el orden sucesorio en igualdad de grado va por la vía endurecida del 168, y consiguientemente pues una cosa que está cuesta arriba. Yo creo que la abogacía, yo en este momento dejaría aquí mi modesta opinión, puede impulsar
para que ordenadamente no seamos la Constitución con más renuente a la actualización de Europa occidental. Solo 2 reformas puntuales en 40 años, cuando la media de Alemania es, entre unas cosas y otras, algo más de una reforma de artículo por año, que se dice pronto. Y cuando se dice que tenemos un sistema dificultativo en algo que es, no hay ninguna monarquía parlamentaria en Europa, salvo la nuestra, que mantenga en pie la prevalencia en igualdad de grado del varón sobre la mujer. Eso es una antigualla que va contra la cultura cívica de nuestro tiempo. No podemos ser una excepción en esas cosas. No somos una sociedad atrasada, somos una sociedad moderna. Hay que impulsar lo que parece imposible que no lo es. El 168 es un artículo de reforma agravada que se puede reformar por la vía del 167. Los constitucionalistas sabemos que las cláusulas de intangibilidad se pueden reformar y hemos escrito algo sobre la tangibilidad de las cláusulas de intangibilidad. Dejo esto aquí porque los abogados siempre tenemos una solución para defender bien al cliente, incluso quien no es cliente, pero merece una defensa. Querido decano, un 10 por haber convocado este acto, con la excepción de traer a un viejo como yo, que improvisa aquí unas cosas destartaladas. Pero, José María, lo estás haciendo muy bien. En la reelección vendremos a votarte sin duda ninguna. Y dicho esto, gracias. Muchas gracias, Óscar. La verdad es que me había quedado preocupado que mi compañera, la decana, pues estuviera sobresaliente y yo no. O sea que, bueno. Bien. Voy a darle la palabra a 2 personas que no son abogados, pero que dirigen 2 colegios profesionales importantísimos. Y ya hemos dicho la importancia que los colegios profesionales han tenido y tienen que seguir teniendo en lo que es nuestro sistema constitucional y las reformas que tenga que tener nuestra Constitución. Siempre reclamo que la abogacía y todas las demás profesiones, en Madrid somos 300.000. En el total de España superamos con creces el 1.200.000. Esos somos los profesionales. Y queremos, y lo digo en presencia de la ministra, que a las profesiones se nos tenga en cuenta en cualquier reforma constitucional, en cualquier elaboración normativa. Por consiguiente, muchas gracias. Me ha parecido muy importante, aunque sea en un acto de abogados, que 2 no abogados intervengan. Le doy primero la palabra a don José María Esquiaga, decano del Ilustre Colegio de Arquitectos. Excelentísima señora ministra, ilustrísima señora decana del Colegio de Abogados de Cataluña, querido José María, decano y nuestro presidente de la Unión Interprofesional de Madrid, otro ámbito donde estás desarrollando una estupenda labor de impulso. Es un privilegio estar aquí, aunque sea para dirigirles unas muy brevísimas palabras. Es un privilegio porque creo en lo que se está hablando, creo que estamos hablando en palabras mayores y los colegios, los profesionales, como parte de la sociedad civil, debemos hacernos carne y sangre con nuestras sociedades, sufrir, penar, aspirar y soñar con nuestros conciudadanos. Hay monumentos esculpidos en piedra y monumentos que se levantan sobre la base de valores, de inteligencia, de afectos, de sentimientos.
La Constitución, sin ninguna duda, pertenece a este segundo campo. La Constitución es un monumento, es el gran monumento de una sociedad, como magníficamente habéis expresado quienes me habéis precedido en el uso de la palabra. Pero los monumentos no son solo para sacralizarse. Los monumentos se conservan, se reforman, se rehabilitan, a veces incluso se reinventan. Es muy importante que este monumento, que es el cimiento de nuestras libertades, sea siempre vivo y con la riqueza que da nuestro castellano, la riqueza de la razón y del pensamiento, seamos capaces de encontrarle respuestas para la convivencia en cada momento, respuestas a nuestras necesidades actuales. En efecto, la Constitución da entrada a los colegios profesionales dentro de una idea entonces incipiente, ahora vital: fortalecer la sociedad civil, fortalecer el juego democrático y transparente de intereses dentro de la sociedad civil, en el cual los colegios concurren con otras muchas instituciones. Pero la Constitución, desde la perspectiva de un arquitecto, está llena de sugerencias que en algunos casos nos hablan de problemas muy actuales. Nos habla de la vivienda, nos habla de la necesidad de un uso racional del suelo y de evitar la especulación, nos habla de la defensa de nuestro patrimonio, nos habla del respeto y el valor del medio ambiente. La Constitución fue válida hace 40 años cuando la palabra sostenibilidad no existía, cuando la palabra resiliencia ni siquiera estaba acuñada, cuando el cambio climático ni siquiera era una hipótesis científica en el horizonte. Y nos sirve ahora. Solo una reflexión final. Hace poco tuvimos el honor en el Colegio de Arquitectos de acoger un acto dentro del aniversario de la Constitución singular. Dos grandes presidentes, Felipe González, José María Aznar, se reunían en el colegio y hablaron de la Constitución, con mayores coincidencias de las que uno pudiera imaginar desde la perspectiva de los años. Y ambos coincidían en una idea esencial: no fue fácil entonces. La transición y la convivencia de la transición no fue un camino de rosas, fue muy difícil. Hubo de negociarse, y negociarse significa renunciar a pretensiones propias en virtud de lograr el acuerdo como valor superior. No fue fácil entonces y me temo que no lo es fácil ahora. La convivencia y las libertades no son un regalo de una vez para siempre. Cada generación va a tener que descubrir, y ahora lo estamos viviendo. Me preocupa principalmente no la generación que vimos nacer con ilusión la Constitución, que nacimos al uso de razón político con la Constitución. Me preocupa la generación actual que logre descubrir que tiene que defender esos valores, tiene que reinventarlos, no son un regalo. Cada generación tiene que redescubrir ese texto. En este sentido, la Constitución, a mi modo de ver, no es un monumento anquilosado en el tiempo. Es un método de convivencia, es un monumento vivo, nos habla de las aspiraciones y anhelos de una generación que cada una de las que nos preceda y nos suceda deberá reinventar y redescubrir desde su propia perspectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María, y le cedo la palabra a Miguel Ángel Sánchez, que es el presidente del Colegio de Médicos. Excelentísima señora ministra, ilustrísima decana del Colegio de Médicos de Abogados de Cataluña, de Barcelona, e ilustrísimo presidente del Colegio de Médicos de Abogados y presidente de nuestra Unión Interprofesional, ilustrísimos y excelentísimas personalidades, señoras y señores. Es un auténtico honor y es una opción para agradecer a José María que dé la opción a que los médicos tengamos presencia hoy en este acto en el que, después de haber oído la elocuencia y tan brillantes palabras, pues que un médico tenga que hablar aquí cuando somos más dados a soltar un tecnicismo o un latinismo y llevarle a uno desde la máxima angustia o zozobra hasta la máxima alegría o tranquilidad, pues no deja de ser una oportunidad que no voy a perder para agradecer. Y antes de empezar a agradecer,
empezar por lo que debemos agradecer, los primeros, los que nos hicieron esta Constitución que hoy conmemoramos. Viendo las fotografías que nos están pasando, a los que éramos unos pobres adolescentes ávidos de aprender, de leer, en un proceso de cambio histórico en España, pues ver que aquellos hombres, y no mujeres todavía no había tanta facilidad para que, o por lo menos predisposición a que la mujer colaborase, para aquellos hombres fueron capaces de consensuar una Constitución que ahora cumple 40 años y que nos ha dado un marco de desarrollo en todas las profesiones que ahora estamos aquí. Un marco de desarrollo que ha sido el marco que ha dado lugar al mayor cambio tecnológico que ha sufrido la humanidad en la historia. En estos 40 años probablemente habremos multiplicado por mucho todo lo que hasta ahora había hecho la humanidad. Y la medicina es una de esas herramientas que dan lugar a esos cambios o que facilitan o que colaboran a esos cambios tecnológicos. La medicina ha sido testigo de leyes que gracias a nuestra Constitución se han desarrollado y nos han dado la oportunidad de tener una sociedad mucho más amable, mucho más fácil de vivir en ella. Y los médicos hemos podido desarrollar leyes de interrupción del embarazo, leyes de acompañamiento del final de la vida y otro tipo de situaciones para poblaciones más deprimidas, desasistidas, etcétera, etcétera. Y es algo que nos está dando todavía la oportunidad esta Constitución. Podemos seguir desarrollando, podemos seguir colaborando como técnicos en una faceta concreta de la sociedad, desarrollando esta faceta de la sociedad, de la tecnología que se nos pone en nuestras manos. Por tanto, conmino a todas las profesiones que sé que están aquí presentes hoy a que sigamos utilizando el marco de la Constitución, algo que ha permitido que desarrollemos esta Constitución esta ley de leyes tan valorada a años vista y que ha significado este gran cambio. Hace un momento se veía una fotografía de los diputados fumando en el Congreso de los Diputados. Una ley como la ley antitabaco permitió que tengamos un espacio mucho más amable, mucho más respirable, mucho más sano. Y así muchas y muchas facetas. Desde nuestro vetusto Colegio de Médicos de Madrid, que dentro de poco cumplirá 200 años, que es sede de la ciencia y que ha sido sede no solo de la medicina, sino de muchos episodios históricos en materia científica, pues combinamos a que todos los que estamos aquí presentes y el resto de las profesiones sigamos desarrollando en cada una de nuestras facetas, desarrollando esto que tan magníficamente nos dieron nuestros padres de la Constitución y que hoy celebramos su 40 aniversario. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, y le doy la palabra a la excelentísima señora ministra de Justicia, doña María Dolores Delgado, para que clausure el acto y haga su intervención. Ministra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, decano, por esta invitación y poder estar aquí con todos ustedes, mi querida decana, decanos y decanas, abogadas, abogados, público. Es un honor estar y en todos mis actos me vais a permitir que haga algo que siempre he decidido por coherencia en la sociedad en la que vivimos, que es referir el número de mujeres que han sido muertas por la violencia machista, por la violencia de género. Cuando ayer redactaba estas notas, pues eran 973, desde que hay estadísticas y cómputo. Ahora ya son 974 y 46
46 en lo que va de 2018. Con cada mujer morimos un poco nosotros como sociedad, con cada mujer en manos de la violencia machista. Y dicho esto, y ya tenía... Dicho esto, tenía buenos días y ya estamos en buenas tardes. Así que buenas tardes y, en primer lugar, quiero felicitar a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y a la Abogacía de Madrid y la de Barcelona por la celebración de este acto. Felicidades de todo corazón. Con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna, los colegios de abogados más numerosos de España, que representan a más de 100.000 profesionales, participan conjuntamente en esta que creo que es una jornada histórica. 2 colegios de abogados de los más antiguos de España, conmemorando la primera Carta Magna que se alcanzó en España por consenso y la que más estabilidad ha aportado, de convivencia, de paz y de progreso. Sin ser letrada, porque no soy abogado, aunque mi alma es un alma de jurista, he de reconocer que este acto lo siento también mío. La razón, como todos los presentes sabéis, es porque de una parte soy madrileña, pero de otra yo inicié mi carrera profesional en Cataluña. Allí, como fiscal, inicié mi actividad profesional al servicio y en defensa de los valores constitucionales. Por tanto, les agradezco esta invitación porque me siento doblemente motivada por aquellos orígenes profesionales en Cataluña y por mi vinculación indudable con Madrid. Constitución y abogacía están intrínsecamente unidas. No en vano la abogacía es la única profesión liberal que aparece textualmente citada en nuestra Carta Magna. Se configura como una de las piedras angulares para el ejercicio y libre desarrollo de los derechos de las personas. La justicia no es monopolio de ningún colectivo, pero si me apuran, la abogacía es la esencia, el ser de la justicia. Ser abogado requiere de la sabiduría que supone conocer y comprender las leyes, así como su interpretación jurisprudencial, para hacer valer la fortaleza y decisión de los intereses particulares de los representados y la defensa de los derechos y de las libertades. Hoy y en los próximos días vamos a celebrar el aniversario de nuestra Constitución, 40 años en los que hemos vivido hitos muy importantes: la cristalización de nuestra democracia, la entrada en la Unión Europea, la creación de un Estado del bienestar sólido o el establecimiento de un modelo territorial autonómico que reconoce la diversidad y la pluralidad de este país. Hemos derrotado al terrorismo y hemos protagonizado importantes avances sociales como la legalización del matrimonio homosexual y, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, también hemos progresado en la igualdad de hombres y de mujeres. Sin embargo, el reconocimiento de los avances no debe entenderse como un sinónimo de autocomplacencia. Durante la crisis económica hemos retrocedido en libertades y en derechos y ahora debemos recuperarlas. A la par tenemos que abordar los retos que aún nos quedan por delante, retos que deben servirnos como aliento y motivación para seguir fortaleciendo nuestra realidad democrática. Y esa es la invitación que me gustaría hacer a todos los presentes en este acto, a seguir contribuyendo a mejorar nuestra sociedad y nuestra convivencia, sin olvidar los principios que hace 40 años inspiraron nuestra Carta Magna, principios que nos han permitido llegar hoy a lo que somos, un país más próspero, más libre, más igualitario y también un país más avanzado. Hoy, que estamos de celebración, es de justicia acordarse de las personas que hicieron posible el acuerdo constitucional. Estamos viendo, como se decía antes, todas las fotografías nos van pasando y vienen flashes a nuestra memoria de esos tiempos y de ese momento. Me refiero a los padres de la Constitución: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Miquel Roca Junyent, Gabriel Cisneros Laborda, Manuel Fraga Iribarne, Jordi Soletura y Gregorio Peces Barba. Los 7 ponentes constitucionales, como fueron calificados entonces
por los medios informativos parlamentarios, los 7 magníficos. Provenían de diferentes fuerzas parlamentarias, de la UCD, de Alianza Popular, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, del Pacte Democràtic per Catalunya y del Partido Socialista Obrero Español. Y pese a ello, pese a esa diversidad en su origen ideológico, fueron capaces de llegar a un acuerdo histórico, pues todos eran conscientes de que la Constitución debía ser de concordia y de reconciliación. Fueron hombres de Estado que soportaron el peso de la infructuosa historia constitucional española para hacer ellos historia con su propuesta de ley fundamental. Y no fue fácil. Que todo fuera sacado adelante con el consenso no significa que no se produjeran debates intensos, profundos, impetuosos, pero siempre de guante blanco. De hecho, las crónicas de la época describen las discusiones como una batalla de consenso. 2 términos aparentemente contradictorios, pero que definen muy bien cómo transcurrieron las 24 sesiones de la Comisión Constitucional, las 148 horas de debates, las 202 enmiendas defendidas in voce, a lo largo de 1.400 intervenciones que permitieron dejar dictaminado el anteproyecto de la Constitución el 20 de junio de 1978. Decía antes que es de justicia acordarse de las personas que hicieron posible este acuerdo constitucional. Y es que, si acabo de mencionar a sus padres, la Constitución también tuvo madres. También tuvo madres. No suelen salir en las páginas de los periódicos, pero tuvieron un papel decisivo en la redacción de la Constitución. Aunque fueron pocas, en este 40 aniversario de nuestra Carta Magna me gustaría acordarme de algunas de las madres de la Constitución. Teresa Revilla, la única mujer miembro de la Comisión Constitucional formada por 39 miembros, 38 varones. Intervino con una defensa realmente brillante sobre la igualdad para elaborar el artículo 14 de nuestra Constitución, el artículo este que junto al 24 tanto alega la abogacía, ¿verdad? Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pilar Bravo. Pilar Bravo participó en el artículo 20 de manera especial en lo referido a la libertad de expresión y al papel de los medios de comunicación. Dolores Pelayo y Belén Landaburu, cuyo trabajo fue clave en el artículo 32 sobre la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio. Marta Mata, Gloria Begué y de nuevo Belén Landaburu, que intervinieron en el artículo 27, el de la educación, y los artículos 40 y 41, concernientes a los principios rectores de la economía, fueron prácticamente redactados por Gloria Begué, posteriormente magistrada del Tribunal Constitucional. Y, en definitiva, tener un recuerdo para todas las constituyentes, las 20 mujeres, 21 diputadas y 6 senadoras que formaron parte de la primera legislatura constituyente entre el 77 y el 79 y que contribuyeron a que la Constitución, nuestra Constitución, esta Constitución de 1978, fuera una realidad, defendiendo activamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la sociedad española. Estas constituyentes, que fueron las herederas parlamentarias de Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, las primeras mujeres diputadas, por cierto, también en unas Cortes Constituyentes, pero en este caso de la Segunda República de 1931. Para concluir, el indiscutible éxito de la Constitución de 1978 no puede hacernos desconocer los retos a los que va a enfrentarse de manera inmediata, en un futuro muy próximo, si no es que lo está haciendo ya. Si la generación del 78 fue la que escribió e hizo posible la Constitución, la nuestra debe ser aquella capaz de reformarla para mejorarla y para adaptarla a los nuevos tiempos. Y para ello, efectivamente, debemos acometer las reformas en el mismo clima que se hizo cuando se hizo: compromiso, consenso y convivencia. Este es el verdadero reto. Y no quiero terminar sin una reflexión a la que me llevó el poeta intelectual Luis García Montero ayer en un artículo que escribió en un medio de comunicación, en Infolibre. Hizo una definición actual y presente, una definición poética
de la Constitución y que nos debe llevar a reflexionar. Dice Luis García Montero, la Constitución, lo dijo ayer, día 2, la Constitución es el relato mantenido de un diálogo generacional que se toma el tiempo necesario para inventar una verdad compartida. Es un tiempo de presente, es un tiempo de pasado, pero sobre todo es un tiempo de futuro, de un futuro en convivencia y en paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Pues aquí tienes a la abogacía y a las demás profesiones para ayudar y para apoyar que sigamos en tiempos de libertad, de defensa del Estado de Derecho y de prosperidad, como nos ha garantizado nuestra Constitución, y para expresar nuestra felicidad porque haya cumplido 40 años y que esperemos que cumpla 400. Esperemos también que se vaya reformando, como dice el profesor Alzaga, para acomodarla a los tiempos, porque no podemos evitar que los tiempos van cambiando y que necesitan cambiarse. Pero ahí, desde luego, nosotros tenemos mucho que decir, como dijimos en su día. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Y ahora, pues, los que queráis, vamos a servir un pequeño cóctel. Muchas gracias.